Cuba es conocida por muchísimas razones. Una de estas, turísticamente hablando, es por el tabaco y el ron cubano. El ron más famoso cubano en el mundo es el ron Habana Club. Y en este video vamos a estar conociendo toda la historia de cómo se hace y de cómo fue que llegó esto a Cuba. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar conociendo la historia de una de las cosas más famosas y que marcan Cuba de toda la vida, y es el ron cubano, el ron Habana Club. Y es que Cuba es mundialmente conocida por muchas cosas y una de ellas es el tabaco y también el ron. Entonces hoy vamos a conocer la historia del ron, cómo se hace, bueno, toda la historia en general, así que si te interesa quédate hasta el final. Pero bueno, miren, aquí tengo el traguito que te dan al final, que es un poquito fuerte. Yo les voy a estar contando todo y bueno, nada, es... Bueno, ahora comenzando el tour, vamos a entrar a una especie de teatro donde nos van a enseñar un video de introducción sobre lo que es en sí el ron Habana Club y cómo fue que llegó a Cuba. Se remonta al año 1493. En su segundo viaje a América, Cristóbal Colón trajo los primeros plantones de la caña de azúcar. En un inicio fueron los indígenas quienes descubrieron sus virtudes al exprimir los tallos para tomar el dulce jugo. Después el trapiche, la refinería y los ingenios trabajados por los esclavos africanos se encargaron de multiplicar la producción. Ya a finales del siglo XVI, Cuba era considerada la reserva azucarera del mundo. La historia que aquí no te cuentan es que en 1862, en la ciudad de Santiago de Cuba, los hermanos Bacardí adquirieron una de las destilerías de la ciudad y adaptaron como símbolo de sus rones al murciélago. Resulta que al principio vendían el ron envasado en recipientes de 1 galón que habían sido empleados originalmente para una firma de aceite de oliva. La Bacardí se estableció como la mejor y mayor exportadora durante casi todo el siglo XIX. Cuando triunfó la revolución en el año 1959, se nacionalizaron todas las grandes empresas privadas. Los dueños de Bacardí emigraron y aunque se llevaron la marca, no lograron llevarse ni obtener en el exterior el buen sabor del ron cubano. En este documental también nos hablaron de Hemingway, quien le dio fama a la bodeguita del medio y al bar Floridita. Todos estos videos los puedes encontrar en mi canal. Aquí comienzan a contarnos todo lo que ya le conté anteriormente. Acá tenemos un cartel en inglés que lo pueden leer, que básicamente dice lo mismo que les acabo de contar, de cuando Cristóbal Colón trajo el ron de España y todas estas cosas. El azúcar refinado era conocido como oro blanco. Y a finales del siglo XVIII, Cuba ya se convertiría en el mayor exportador de azúcar del mundo. Esta máquina que ven aquí es la que se utilizaba en aquella época para todo el proceso de preparación del azúcar, ¿no? Y ya después del proceso de preparación del azúcar, pues ya estaba listo para convertirse en el ron. Esto que ven acá está totalmente increíble. Es una maqueta de lo que sería una industria o una fábrica azucarera, un central azucarero de aquella época. La verdad está increíble porque tiene todos los detalles así como
como bien hechos. La verdad está increíble, el tren funciona y todo. Y bueno, como ya les digo, esto representa lo que era un central azucarero de aquella época y está muy pero muy cool. En estos tanques de acá se conserva lo que es la miel del azúcar, la melaza. Tiene un proceso de 24 horas, ahí tienen el cartel, lo pueden leer si lo desean. Aquí hay una réplica, o sea que no es el original, no tiene ningún tipo de olor, pero sí tiene agua dentro y está muy bien. Aquí nuevamente una demostración de lo que eran las industrias. Ya para este momento estaba el ron, lo que es el ron puro. Incluso había una botella con ron puro que le estaba dando olor a todas las personas. La verdad tenía un olor bastante fuerte. Y si tú ya has probado el ron Havana Club, el principal, el que es como blanquito, entonces pues vas a saber qué olor tiene esto. Bueno, aquí ahora estamos pasando por varios pasillos donde hay varias muestras de cómo se preparaba el ron, varios carteles y también varias fotos de los maestros de ron cubano. Ahí están, ahí las pueden ver. Y en este salón se encuentran todos los rones Havana Club. Desde el primero hasta el último, desde el más barato hasta el más caro. Y como les contaba al principio, te dan como una oferta en donde tú, si pagas más, entonces el trago que te dan al final del tour es del precio que pagaste. Nosotros pagamos por el trago de 7 Years Havana Club, 7 años Havana Club, entonces vamos a ver qué tal. Y esta foto que les enseñé anteriormente de este señor, pues es el maestro, el primer maestro del ron cubano. Para aquella época las maquinarias que se usaban eran maquinarias importadas de Estados Unidos. Obviamente en la actualidad estas no son las que se usan, evidentemente por las relaciones que tiene Cuba con Estados Unidos. Muy cool este lugar. Ya les voy a contar al final cómo es la experiencia, les voy a contar al final. Bueno, llegamos al bar. Al final del tour te dan el trago que les conté, que mientras más dinero tú pagas por el tour, mejor es el trago que te dan al final. Nosotros hicimos el pago de 120 pesos cubanos, que esto venía con el trago de 7 Years Havana Club. Entonces, mientras más tú pagas, mejor es el trago al final. Este trago es como el clásico, el más barato, ¿no? Y bueno, aquí está mi reacción. No. Está bien fuerte el trago. A mí no me gusta el 7 años. 7 years. No se vayan a pensar que les van a llenar el vaso para nada. Literalmente es una gotita de el ron por el que pagaron. No es una gran cantidad.
Bueno, esta es la casa del Ron Havana Club por dentro. Ahora vamos a entrar a la tienda, porque dentro de esta casa hay una tienda donde tú puedes comprar todo tipo de ron Havana Club. Bueno, no creo que están todos disponibles, los más raros no están, pero sí hay unos cuantos, entonces vamos a entrar. Miren, aquí dentro de la tienda está esta registradora de dinero de aquellos años. La verdad nunca había visto una como esta. Y bueno, aquí están los diferentes tipos de ron Havana Club. Estoy viendo precios de $212, $400, $560. Es una completa locura. Aquí no se puede pagar en efectivo, tiene que ser con tarjeta de crédito, lo cual veo un poquito loco porque los turistas no tienen tarjetas de crédito cubanas. Entonces sí creo que a ellos le pueden aceptar el efectivo. Esto que ven acá es una imagen muy conocida en La Habana, es la Giraldilla, obviamente lo que representa el ron Havana Club, y una imagen que más que representar el ron Havana Club ya representa la capital de Cuba. Y bueno, gente, vamos a dar como siempre al final del video las recomendaciones de este lugar. Ahora vamos a decir en plan si es un buen lugar para visitar. Esto es aparte de la historia del lugar. Bueno, el lugar está bastante cool, está bastante mantenido, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el precio, obviamente, para los cubanos y para los turistas es totalmente diferente, pero creo que sí vale la pena si te gusta conocer sobre este tema, sí vale la pena. Entonces, ya al final del recorrido, como que te dan un trago, según el precio que tú pagues. Hay varios precios y según el que pagues, entonces te dan un trago. El que nos tocó a nosotros es el 7 Years de Havana Club, obvio. Y estaba, bueno, a mí no me gusta nada que tenga que ver con alcohol, así que no lo disfruté, pero si eres de las personas que les gusta, seguramente te va a gustar. Así que nada, yo diría que este lugar se merece un 10 de 10, si no le encuentro nada que tú digas que, oh, que está mal y nada. El recorrido estaba genial, por lo menos que coger el tour en inglés porque no había tour en español. Bueno, sí, esto es algo que veo súper mal, que ya eran como las 2 de la tarde apenas y no había tour en español, entonces estamos en un país que se habla español, entonces no entiendo por qué no hay tour en español. Entonces tuvimos que coger el tour en inglés, pero sí estaba muy cool, el guía explicaba todo muy bien, el inglés de él estaba muy bien. Y el ambiente pues también estaba muy bien. Así que sí, se los recomiendo. Si les interesa este tema y quieren ir al museo o la casa del ron como se conoce, pues vayan. Está bien cerquita acá en la zona de Habana Vieja, en la zona turística. Así que nada. Bueno, díganme qué tal te pareció en los comentarios. Como siempre, deja tu like y suscríbete que así me apoyas muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.